degradación y contaminación de suelos, cursos de campo de monitoreo ambiental y cursos de campo de suelos y geomorfología. La doctora Sieve también es actualmente la coordinadora del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Entonces, ahora los dejo con ella. Adelante, doctora Cristina, con su seminario Enfoques ecosistémicos para el manejo de los residuos domésticos para lograr la sustentabilidad. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Blanca Mendoza. Buenas tardes a todas y todos que nos escuchan hoy. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un poco de las investigaciones que hemos realizado en los últimos, pues ya 30 años en el Valle del Mezquital, sobre pues el manejo del agua residual, que finalmente es un residuo doméstico. Voy a compartirles la pantalla. Y pues mi plática la titulé Enfoque ecosistémico para el manejo de residuos domésticos para lograr sustentabilidad. Originalmente yo quería hablar no solo del agua residual, sino también de otros residuos domésticos, pero ya veo que me extiendo bastante y ahorita lo acoté a hablar sobre todo del agua residual, pero después en la discusión con mucho gusto podemos hablar de pues los paralelismos que hay con otros residuos domésticos que se generan en el Valle de México. A manera de introducción, pues siempre que hablamos de sustentabilidad y de problemas de manejo de residuos, pues tenemos que empezar hablando sobre el crecimiento poblacional y sus paradigmas. En la gráfica que les muestro aquí, ustedes pueden ver pues cómo la población global en billones ha ido aumentando en los últimos, pues digamos, 60 o 70 años, e incluso hay aquí una proyección a cómo pensamos o cómo piensan los de esta referencia, que se va a comportar esto en las siguientes décadas. Es interesante ver que la población global pues parece que tiene una tendencia a desacelerar un poco su crecimiento, pero lo que es notorio es ver que estamos experimentando ya un incremento mucho mayor en las áreas urbanas respecto a las rurales y que ya estamos pasando este punto de inflexión o ya lo pasamos incluso, en donde ya hay una mayor población en áreas urbanas que en las rurales y que finalmente hay una tendencia a despoblar a las áreas rurales. ¿Cuáles serían los paradigmas, digamos, del crecimiento de la población en general? Si la población crece, pues vamos a requerir más alimentos y para producir más alimentos requerimos normalmente más agua porque la agricultura es el sector que más agua consume de todos y también necesitamos un aporte mayor de nutrimentos si queremos incrementar los rendimientos. Ambas cosas pues implica una mayor presión sobre los recursos. Y este asunto de que está creciendo relativamente más la población urbana que la rural, pues conlleva otros dos paradigmas, que es la concentración espacial de los recursos y con esto también de los desechos. Es decir, que vamos a llevar pues alimentos de las áreas rurales hacia las zonas urbanas y para esto hay que transportarlas, o sea, empezamos a crear lo que en la economía circular llaman patrones lineales de consumo. O sea que llevamos de un lado, tomamos los recursos, los transportamos para usarlos en otro lado y otra vez los transportamos para llevarlos a un sitio de disposición final y realmente no estamos reciclando, pues sobre todo nutrientes en el contexto del que estaba yo hablando. Si observamos estas curvas de crecimiento de la población para el Valle de México,
pues vemos que este incremento ha sido brutal, sobre todo si lo vemos a mediano plazo. Estos son años calendarios, desde el año 0 hasta el año 2020, y vemos que justo en las últimas décadas es cuando esto se dispara. Y en esta otra gráfica lo vemos separado un poco del año 1900 al 2020, y pues sí hubo particularmente un crecimiento muy acelerado entre los años 60 y 80, y luego ha bajado un poco el incremento, pero sigue siendo un crecimiento pues bastante importante. A este crecimiento poblacional pues se le suma el efecto del cambio climático, que por ejemplo pues incrementa la escasez o pone presión a la disponibilidad de agua. En este mapa ustedes pueden observar el cambio relativo de la disponibilidad de agua debido al cambio climático, y se ven en coloraciones amarillas a rojas aquellos sitios que han tenido un decremento en la disponibilidad del agua, mientras que en estos colores más azules y hasta morados están las zonas de incremento de la disponibilidad de agua. Y pues particularmente México, como pueden ver, es una zona en la que aquí en el centro de México tenemos una importante presión sobre el recurso hídrico, que se proyecta que va a ser menor la disponibilidad de agua. En esta siguiente gráfica lo que les muestro es el comportamiento del uso de fertilizantes químicos en pues el último siglo, digamos. Y podemos ver que sobre todo a partir de los años 50 empezó una demanda importante de fertilizantes, y sobre todo la de nitrógeno es la que más ha crecido, y en menor medida también la de fósforo y la de potasio. Si reflexionamos un poco sobre el origen de estos nutrientes, pues diríamos que para producir nitrógeno pues se requiere de un importante consumo de energía. El nitrógeno proviene, o el que se usa para hacer fertilizantes, proviene del nitrógeno atmosférico, que mediante un proceso conocido como Haber-Bosch se convierte en nitrógeno amoniacal bajo un altísimo consumo de energía. Mientras que los nutrientes fósforo y potasio se extraen de yacimientos minerales, y aquí es particularmente interesante el del fósforo, que son yacimientos de roca fosfórica. Y a finales del siglo pasado, de repente, científicos empezaron a alertar sobre el problema de que estos yacimientos de roca fosfórica pues son relativamente, o se van a agotar más rápido que los de potasio, y entonces empezó a haber pues una alerta o una alarma de qué vamos a hacer si había proyecciones que decían que en el 2030 ya no íbamos a tener suficientes yacimientos de roca fosfórica para satisfacer la demanda de fósforo para producir más alimentos. Y pues esto todo lo digo porque va en el sentido de que pues hay ahora este foro de la economía, o que impulsa la economía circular, y que alerta sobre este incremento global de la extracción de recursos, que muestro con esta gráfica que tomé de este documento de la economía circular de la Fundación Ellen MacArthur, y en donde podemos observar que ha habido porcentualmente un cambio importante de la extracción de diferentes grupos de recursos, ¿no? Desde los metales a la energía fósil, también la biomasa o minerales no metálicos. Y aquí pueden ver el porcentaje de incremento de extracción que ha habido en estas últimas 4 décadas. Y pues este foro de la economía circular pues postula que en los últimos 40 años el incremento de la extracción de
estos recursos y a lo largo de estos patrones lineales de distribución en donde pues lo tomo, lo uso y lo deposito otra vez, llevan a, a, a algo que es absurdo, que si postulamos que los recursos naturales son finitos, que los bienes de hoy pues van a ser entonces los recursos del mañana y que estos patrones lineales de consumo pues van a obligadamente a llevar a una escasez y esto va a provocar volatilidad y también incremento de los precios y pues simplemente seguir pensando en estos patrones lineales de consumo es un absurdo, que eso no corresponde con el hecho de que los recursos naturales son finitos. Y en la gráfica que está aquí al lado derecho, este documento que mostré en mi gráfica anterior o la referencia a él, pues nos muestra que de todos los recursos que extraemos, todos estos tienen un patrón lineal, o sea que termina uno tomándolos de un lado, transportándolos a otro donde se usan y depositándolos en un tercer lugar para ya no volverlos a usar y que eso necesita de un cambio en el pensamiento, un cambio de paradigma y que esto solo lo hemos logrado limitadamente. Hasta ahorita pues más del 60% de los residuos que se producen no se reciclan. Ya ha habido en las últimas décadas avances en algunos sectores, o sea, ya hay un cierto reciclaje de minerales, de metales, también un poco de residuos animales y vegetales, de papel sobre todo también, y vidrio, plásticos, etcétera. Pero finalmente todavía nos falta hacer la tarea en una importante cantidad de los recursos que utilizamos. Y pues yo me voy a enfocar ahorita en la plática en el recurso agua y en los nutrientes que terminan siendo desechados por pues, el uso doméstico. Entonces, el objetivo de mi plática sería mostrar a lo largo de un ejemplo de cadenas de consumo lineal, les voy a mostrar una cadena de consumo lineal que está relacionado con este crecimiento exorbitante que ha sufrido la población de la Ciudad de México y lo voy a enfocar pues a la extracción del agua, a su uso y su disposición en otra región, en donde finalmente un poco empieza a haber algo de circular en nuestro comportamiento, que es cuando reusamos las aguas residuales para la agricultura. Entonces ese es el objetivo de mi plática y pues empiezo mostrándoles datos sobre el balance hídrico del Valle de México. Esto es un trabajo de Berkeley y colaboradores de 1998 y ustedes pueden ver que aquí en el Valle de México se consumían 60.3 metros cúbicos por segundo de agua. Esto era lo que consumía la población. Los datos actuales todavía andan bastante cercanos a eso y vemos que estos 60.3 metros cúbicos por segundo sobre todo son extraídos del agua subterránea que hay en la propia cuenca. Más del 75% del agua que se consume en el Valle de México viene de la extracción de agua subterránea. Pero si observamos aquí la recarga de esos mantos acuíferos, pues vemos que esa fluctúa entre 13.4 y 18.8 metros cúbicos por segundo. Comparado con estos 51.3 que se extraen, pues es obvio que estamos en una situación de sobreexplotación de acuíferos realmente alarmante. Por el otro lado, para satisfacer esta demanda, pues no es suficiente extraer el agua subterránea y hay que importar agua de cuencas vecinas.
se importan 5 metros cúbicos del sistema Lerma y casi 11 del sistema Cutzamala, dando un total de casi 16 metros cúbicos por segundo, que entonces sí alcanzan para satisfacer la demanda de abastecimiento de agua de la población. Pero luego, ¿qué hacemos con el agua una vez que la usamos? En vez de reciclarla y con esto fomentar la recarga dentro de la cuenca y quizás aliviar un poco esta sobreexplotación del acuífero, pues lo que está ocurriendo es que transportamos esta agua fuera de la cuenca de México a otra cuenca muy distinta, incluso del sistema Lerma-Cutzamala, es decir, lo mandamos hacia el sistema Tula y Pánuco para que finalmente termine en el Golfo de México, y ahí estamos mandando 52 metros cúbicos por segundo de agua. Lo único circular que hay aquí es este 4.3 metros cúbicos por segundo, que es agua residual que es tratada en las pocas plantas de tratamiento que hay dentro del Valle de México. Entonces, sí, realmente estamos frente a un problema de una cadena lineal de aprovechamiento de agua. Y solo tangencialmente quiero mostrar estas imágenes que nos indican que esta sobreexplotación del acuífero provoca la subsidencia del terreno en amplias zonas de la ciudad, y esto es particularmente visible con el monumento del Ángel de la Independencia, que fue construido en 1910, y fíjense aquí a qué nivel estaba la Avenida de Reforma. Estaba realmente aquí, iniciaban en estos soportes de acá o estas estructuras, ahí a este nivel estaba el terreno, y como este monumento está anclado en una capa de sedimentos que está como a 80 metros de profundidad, de sedimentos consolidados, pues el ángel, el monumento en sí no se mueve, pero todo el terreno circundante sí. Por esta sobreexplotación del acuífero ha sufrido una subsidencia, un colapso de sus espacios porosos, y tenemos que ahora la avenida Reforma circula 3 metros por debajo de donde estaba originalmente, y se ha tenido que ir construyendo esta serie de escalinatas para seguir permitiendo el acceso al monumento. También otra cosa drástica de esta subsidencia la podemos observar cuando analizamos pues esta ruta de desagüe de la Cuenca de México. Una de estas rutas es el Gran Canal del Desagüe, que fue construido en 1900, y aquí vemos en 1910, pues esto tenía una pendiente de 18 centímetros por kilómetro, o sea que el agua residual podía ser transportada por gravedad hacia un túnel que también en 1900 se construyó para poder desaguar la cuenca cerrada del Valle de México hacia el río Tula, que es este túnel de Tequisquiac. Y el asunto fue que a partir de los años 50, esta subsidencia del terreno fue llevando a una disminución de la pendiente hasta el momento en el que a finales de los años 90, pues el agua venía de regreso y ya no se podía desaguar el agua residual, al menos no por esta vía que era el Gran Canal del Desagüe. Tuvieron que construir una serie de bombas en esta zona para poder librar esta contrapendiente y seguir utilizando el túnel de Tequisquiac como un medio de desagüe del Valle de México. Entonces, regresemos a nuestro patrón lineal de consumo de agua. Esta relación entre la cuenca del Valle de México y el Valle del Mezquital, pues vemos que es una cadena lineal de distribución de agua. Nos preguntaríamos primero, pues, ¿por qué se empezó a desaguar el valle? O sea, ¿por qué no nos quedamos con esa agua residual y más bien la infiltramos dentro de la cuenca para aliviar este problema
de sobreexplotación del acuífero. Y el asunto es que el Valle de México pues sufre de inundaciones desde la época de los aztecas. Incluso ahí ya hay reportes en varios códices y demás de grandes catástrofes en años muy lluviosos, en donde pues en poco tiempo había una acumulación de agua tan importante en las partes más bajas, y era justo donde estaba la Gran Tenochtitlán, que entonces había pérdidas de vidas humanas, de infraestructura, etcétera, por estas inundaciones súbitas. Los aztecas lo remediaban poniendo una serie de diques o albaradones en los lagos para contener los movimientos de agua, pero los españoles los destruyeron para poder circular libremente con embarcaciones más grandes sobre los lagos, y esto llevó a grandes problemas de inundación en la época colonial. Y para evitar inundaciones se construyó en el siglo XVII una túnel, iba a ser un túnel, pero finalmente se les derrumbó y terminó siendo un tajo a cielo abierto, el Tajo de Nochistongo, que comunicaba al río Cuautitlán con el río El Salto, que luego se convertía en el Tula, y todo esto fluye hacia el Pánuco y hacia el Golfo de México. Esa fue la primera conexión, y fue en esta zona porque aquí la diferencia altitudinal era la menor de toda la cuenca y iba a ser más fácil drenar la cuenca por ahí. Entonces, esa es la razón por la cual, pues primero el agua que se extrae de los acuíferos termina desaguándose hacia el norte a la cuenca vecina. El problema es evitar, o la motivación es evitar inundaciones. Luego, pues teníamos este asunto del crecimiento de la población que incrementó la demanda de agua, y esta se fue satisfaciendo, como ya dije, extrayendo agua subterránea. El crecimiento de la población en los años 60 pues llevó a que esto ya no fuera suficiente y que entonces se importaran estos 16 metros cúbicos de la cuenca vecina del Lerma. Y pues seguimos con el mismo patrón de drenar el agua hacia el norte porque es lo más fácil, y cuando ya no fue suficiente drenarlo por el Tajo de Nochistongo, se construyó en 1900 el túnel de Tequisquiac, y finalmente todo el sistema de drenaje profundo que empezó en los 70s y que sigue ampliándose y construyéndose en la actualidad. Luego, pues, empezó a llegar mucha agua a esta zona, el Valle del Mezquital, que es una zona semiárida en donde pues la falta de agua limita a la producción agrícola, y pues los habitantes del Valle del Mezquital decidieron que pues esto de que les llegara esa agua pues era muy útil, y la empezaron a reusar para el riego. Y en ese momento se empezó a resolver también el problema de tratamiento de agua, porque finalmente se utilizan a los suelos como planta de tratamiento, digamos como filtro del agua. Y entonces el Valle del Mezquital se convirtió de alguna manera en la planta de tratamiento de agua, tanto de consumo como también de escurrimiento pluvial para toda la cuenca de México. Y pues sí, este es nuestro sistema de flujo de agua lineal. Importamos 16 metros cúbicos, sobreexplotamos el acuífero con 51.4 metros cúbicos, y después mandamos esa agua fuera de la cuenca hacia otra cuenca, y ahí la usamos para riego. Es decir, un sistema lineal de transporte regional por grandes distancias de agua, que involucra pues también un gasto energético importante. Para que lleguen estos 16 metros cúbicos por segundo de agua, pues hay que bombearlos 1000 metros para que después puedan fluir por gravedad hacia el Valle de México.
y también la extracción de agua subterránea pues implica un uso energético importante para después mandarlo, y ya ni siquiera es por gravedad, sino otra vez aquí con bombeo hacia el Valle del Mezquital. Bueno, pues ya decía yo que usar el agua para riego pues al menos es una alternativa de un esquema todavía más lineal que se usa en muchas partes del mundo, que implica que una vez usada el agua la echamos en el siguiente río que nos queda cerca y ese río termina llevando esa agua con todo y su carga de nutrientes y sedimentos y contaminantes hacia el mar. Y eso es un esquema que se ha seguido en muchas partes del mundo, deshacerse del agua residual de las ciudades, desaguando hacia los cuerpos de agua más cercanos y causando eutrofización. Si vemos eso desde esa perspectiva, pues podríamos decir, bueno, el que usemos a los suelos como filtro, pues ya es al menos una forma de contener el problema de mandarlo a los cuerpos de agua. Tiene otras ventajas. Si contemplamos cómo era el Valle del Mezquital antes de que se tuviera acceso al riego, pues veríamos que es una zona, como ya dije, semiárida, en donde la cantidad de precipitación que cae es insuficiente para muchos cultivos y además es tan errática que tener aquí una producción agrícola siempre dependía demasiado del temporal, o sea, era una empresa de alto riesgo. Vemos de que la productividad de maíz en las zonas de temporal en esta área fluctúan entre 2 y 4 toneladas por hectárea, y en las zonas que tienen acceso a riego con agua residual, pues este rendimiento se ha podido incrementar, como pueden ver aquí, hasta más de 4 veces, lo cual es pues obviamente muy interesante para la región. Aquí ahora se permite cultivar 2 cultivos por año. Normalmente aquí hay una rotación de maíz y alfalfa, y la alfalfa pues es un cultivo que requiere de riegos constantes, y aquí se permite ahora pues tener este forraje con 10 cortes por año y con rendimientos de 25 toneladas en peso seco por hectárea al año. Entonces, sí, esta zona pues semiárida se ha convertido en una de las zonas agrícolas más productivas de México, y eso sí, como es agua residual, pues se usa sobre todo para la producción de forrajes, o sea, alfalfa y maíz, porque el maíz pues no termina estando en contacto directo con el agua residual, y con esto se reducen los riesgos a la salud que implica regar con agua residual. Este incremento en la productividad agrícola y lleva pues también a un incremento de los residuos de cosecha que se quedan en el suelo, y eso ha llevado a un incremento del contenido de carbono orgánico en los suelos del Valle del Mezquital. En esta gráfica les muestro cómo ha aumentado en parcelas, diferentes parcelas, la cantidad de materia orgánica acumulada, y podemos ver que sobre todo en los primeros 40 años bajo riego hay un incremento para después estabilizarse el contenido de materia orgánica en un nuevo nivel, un nivel por encima del nivel que tenía antes de que se aplicaran aquí estas cantidades de agua y nutrientes que llevaran a ese incremento de la productividad. Si se incrementa el carbono orgánico en un suelo, pues en paralelo, aparte de incrementar su fertilidad, también se incrementa la capacidad de filtrar y de amortiguar. Es decir, se cambia en la distribución de los poros, hay una mayor capacidad para filtrar partículas y también para absorber posibles compuestos contaminantes. Entonces, el propio riego con agua residual mejora la capacidad de funcionar como un filtro de agua de estos suelos.
pero también se han observado desventajas. Por ejemplo, aquí vemos el valor pH, cómo este se muestra ya una tendencia a la baja a lo largo de los años. Ya llevamos 100 años regando con agua residual ahí en el Valle del Mezquital, y pues sí empieza a haber pues un desgaste del filtro, digamos, ¿no? O sea, estamos perdiendo capacidad amortiguadora. Pero otro aspecto interesante es este del ciclaje de nutrientes. El agua residual contiene, entre otras cosas, nitrógeno. Si calculamos un balance de entradas y salidas de nitrógeno a una parcela, pues nos damos cuenta que ahora con el riego agrícola le entran por año de entre 500 y 800 kilos de nitrógeno por hectárea con las láminas de riego que se aplican usualmente. Eso es pues mucho más de lo que usualmente se aplicaría al maíz. Al maíz el INIFAP recomienda que le apliquen como unas 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Sistemas agrícolas muy intensivos podrían llegar a aplicar 400, pero ya aplicar 500 a 800 es realmente un exceso. A eso se le suma que si están ahí cultivando alfalfa, que es una leguminosa que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis que se establece entre las raíces de la alfalfa y unas bacterias llamadas Rhizobium que habitan en el suelo. Entonces, alfalfa también introduce al sistema una cantidad importante de nitrógeno. Y estas dos cosas entradas juntas, pues son ahora aprovechadas para producir biomasa. Y lo que es muy sorprendente es cuando calculamos estos balances, es ver que a pesar de que le están aplicando estas cantidades tan altas de nitrógeno, finalmente el sistema logra absorber el 83% del nitrógeno aplicado. Eso es una eficiencia de uso de nitrógeno brutal, o sea, con ningún fertilizante químico logras esto. Si te va bien, si usas fertilizantes químicos, logras eficiencias del 50-55%. Pero, de todas maneras, sí hay un excedente de nitrógeno y esto se convierte en nitrato en los suelos y con el agua de percolación se mueve hacia los acuíferos. Estamos perdiendo de la zona de raíces, pues 10% del nitrógeno que se aplica. O sea, hay concentraciones en el agua de percolación entre 100 y 400 miligramos de nitrato por litro de agua. La norma dice que en el agua de consumo, agua potable, no debe haber más de 50 miligramos de nitrato por litro. Y aquí en el Valle del Mezquital las concentraciones fluctúan entre 20 y 60 miligramos por litro. Pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si está saliendo de la zona de raíces algo entre 100 y 400 y acá abajo solo llegan 20 a 60? Pues parece que en el transporte que ocurre aquí a lo largo de la zona no saturada está ocurriendo una desnitrificación. O sea que este sistema además tiene una capacidad de autodepuración de una buena parte de ese exceso de nitrógeno que aplicamos. Esto ha sido realmente sorprendente y se podría evitar todo esto si se adaptara mejor la cantidad de agua que se aplica para que no hubiera tanta agua de percolación y con eso también bajas el aporte de nitrógeno a la demanda del cultivo y con eso pudieras eventualmente cerrar al menos el ciclo del nitrógeno en esta zona. En este momento el ciclo está abierto, entra demasiado y los excedentes se van al agua subterránea, donde un mayor contenido de nitrato llevaría a problemas para el que consume estas aguas
y por el otro lado, una parte, aunque sea pequeña, se va a la atmósfera a través del proceso de desnitrificación. Esto lo muestro en la siguiente lámina. Se emiten óxidos nitrosos. El óxido nitroso es un potente gas con efecto invernadero y aquí pueden ver pues el flujo de ya reportado en nitrógeno por metro cuadrado por hora, y acá abajo viene el tiempo -1 es antes del riego, 0 es durante el riego y 1 es 1, 2 o más días después del riego. Y esto observado en diferentes cultivos, alfalfa, por ejemplo, y pasto, y comparado esto con el maíz de temporal. Y ahí podemos ver que siempre cuando la parcela está saturada de agua, es decir, durante el riego o un día después, tenemos picos de flujos de óxido nitroso bajo alfalfa y ryegrass, y en maíz este pico se vuelve mucho más grande. Fíjense, aquí hay un cambio de escala. Aquí estábamos hasta 0.1 miligramos de nitrógeno por metro cuadrado y hora, y aquí pues llegamos hasta 0.6 miligramos de nitrógeno por metro cuadrado por hora. O sea, justo el maíz bajo riego con agua residual se convierte en un emisor de un gas potente de efecto invernadero como es el óxido nitroso, y lo hace el día después, durante el riego, y 1 y 2 y hasta 3 días después del riego, esto se convierte en un emisor de un gas con efecto invernadero. Bueno, siguiendo analizando nuestro sistema, podemos ver otra ventaja que tiene que ver con esa aplicación de exceso de agua a las parcelas, que es la recarga del acuífero. Eso que no está pasando en el Valle de México, sí pasa en el Valle del Mezquital. Aplican tal cantidad de agua con cada riego que solo una parte de ella es utilizada por el cultivo, y una proporción muy importante percola y recarga el acuífero. Un estudio a finales del siglo pasado del British Geological Survey estimó esta recarga en 25 metros cúbicos por segundo. ¿Se acuerdan de la cantidad de agua que dije que se mandaba del Valle de México al Valle del Mezquital? Ahí dije que eran 52 metros cúbicos por segundo. Bueno, de eso, casi la mitad termina recargando los acuíferos del Valle del Mezquital. Y observen la calidad del agua de esa recarga. Es agua, pues, incolora, cumple con las normas para abastecimiento de agua potable que existen en México. Es decir, que el suelo realmente funciona como planta de tratamiento. Ninguna planta de tratamiento logra esa eficiencia de remoción como lo logra el suelo del Valle del Mezquital. Y pues se usa para abastecer a habitantes del Valle del Mezquital. Hay un manantial que empezó a brotar en los años 60, y después de clorar el agua, abastecen a 700,000 habitantes en el Valle del Mezquital con pues agua de consumo. Y además hay una serie de balnearios en donde las personas vienen a divertirse en esa agua. Esta cantidad de recarga es tan grande que incluso ha habido personas, entre ellos la doctora Blanca Jiménez, que ahora dirige la Conagua, que propuso que en realidad esta agua deberíamos regresarla otra vez al Valle de México, en vez de seguir importando agua del sistema Lerma-Cutzamala. Deberíamos pues empezar a pensar de manera circular y regresar esta agua de recarga hacia la Ciudad de México nuevamente. Entonces sí, parece ser que el Valle del Mezquital, al menos viendo los datos de calidad de agua de recarga, es un sistema eficiente de tratamiento, pero el asunto es que las normas pues no toman en cuenta
todos los compuestos. Las normas están hechas sobre compuestos que ya se lleva mucho tiempo analizando, que hay metodologías establecidas y se conoce bien los efectos, como sería pues el nitrato, por ejemplo. Pero hay un montón de compuestos que todavía no están normados. A esos compuestos los llamamos contaminantes emergentes. Y ahí sí, nuestros estudios han mostrado que tenemos, por ejemplo, fármacos que se mueven a través del sistema suelo, que se mantienen en solución y sí terminan en estas aguas, en concentraciones muy pequeñitas, pero finalmente no queremos que no sabemos cuáles serían las repercusiones de usar esto como fuente de agua potable. Entonces es realmente necesario hacer estudios más detallados, definir bien cuáles son los usos potenciales que se le pudieran dar a esta agua. Otra desventaja muy importante es que con el tiempo bajo riego, como ven en todas estas gráficas, en la PSISA siempre está el tiempo bajo riego en años, en las ordenadas están las concentraciones de diversos metales pesados, cobre, zinc, plomo, cadmio. Y podemos ver estos en los primeros 30 centímetros del suelo, que pues sí, el suelo funciona como filtro, es decir, retiene todos estos elementos que vienen con el agua y los va acumulando en los suelos y el patrón es lineal. Es decir, que todo lo que viene con el agua se va acumulando aquí en los suelos y ahorita todavía muestra un comportamiento lineal, pero en realidad en la naturaleza es poco probable pensar que puedas acumular metales al infinito en los suelos. Más bien lo que empieza a pasar es que una parte del metal queda inmóvil y se acumula, pero mientras mayores son las concentraciones, pues llega un momento en el que también una proporción más grande es disponible para las plantas y eso lo muestra la siguiente gráfica. Esto es el comportamiento de las concentraciones de estos metales en el tejido de la alfalfa y podemos ver, pues, sobre todo cadmio tiene un comportamiento de incremento, el plomo no se incrementa tanto, pero a una tasa menor también lo hace, el cobre muestra un incremento y también el zinc. O sea que con el tiempo podríamos esperar que se sature la capacidad de inmovilización y que cada vez una mayor proporción de estos elementos se transfieran a la cadena trófica. Otra desventaja clarísima y que en realidad es la principal por la cual en muchos lugares del mundo no riegan con agua residual es que el agua residual contiene organismos potencialmente patógenos que causan enfermedades. Entre ellas, por ejemplo, infecciones gastrointestinales. Y aquí hay un trabajo epidemiológico de los años 90 que hizo un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública que comparó a gente que vive en la zona donde se riega con agua residual con gente que vive en zonas de agricultura de temporal dentro del Valle del Mezquital y se puso a ver si había diferencias en los parásitos que tenían en sus heces, por ejemplo. Y entonces mostró claramente una diferencia significativa de huevecillos del minto, Ascaris lumbricoides, en la zona de riego con agua residual, o sea, en las heces de la población, comparado con los que viven en zonas de temporal. Pero algo interesante fue que realmente no había diferencias significativas en otros parásitos como Giardia lamblia o en las amibas, en Toamoeba histolítica, que ahí realmente no había diferencias estadísticamente significativas. Y Enrique Cifuentes concluyó que esto tenía algo que ver con que la zona de temporal la gente es más pobre, tiene menos
capacidad de tener normas de higiene, muchas veces no tienen excusados, sino siguen usando o bien letrinas o defecan al aire libre, y que eso mismo contribuye a la incidencia de estas infecciones gastrointestinales. Sí, nosotros hace unos años hicimos nuevamente un estudio epidemiológico. Bueno, yo empecé a mover a gente del Instituto Nacional de Salud Pública para que repitiéramos este estudio, y volvimos a encontrar que hay una mayor incidencia de infecciones gastrointestinales en la zona que se riega con agua residual. Y en nuestro estudio lo comparamos no con agricultura de temporal, sino con una agricultura de riego, pero que usa agua de pozo. Y con todo y eso sí pudimos ver que hay una mayor incidencia de infecciones gastrointestinales. Y pues sí, esa es la principal desventaja de reusar agua residual. Entonces, pues ya para empezar a concluir, pues podemos ver que sí, el riego con agua residual es un primer paso hacia una economía pues menos lineal, digamos, un poco circular. Tiene varias ventajas. Logramos optimizar el uso del agua, o sea, en vez de extraer agua del acuífero del Valle del Mezquital para riego, usamos agua residual para el riego de forrajes, y con eso estamos optimizando el uso del agua, o sea, le bajamos a la demanda de agua limpia para la agricultura. Usar al suelo como planta de tratamiento significa un ahorro en el costo de tratamiento. Se fomenta el ciclaje de nutrientes, y todo esto lleva a un aumento de rendimientos, que es justo lo que necesitamos para acompañar a este crecimiento de la población. Dependiendo de cuánta agua se use, pues va a haber una recarga del acuífero, y pues se crea un área siempre verde, más estable, con todos los beneficios que tienen las áreas verdes. Se evita la descarga directa a cuerpos de agua y su eutrofización, y finalmente se pudiera pensar que ligar un área en donde se reusa el agua residual de una metrópoli, pues puede llegar a cerrar ciclos de suministro de alimentos. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es el inicio de un esquema de economía circular? Pues sí, pero pues hay muchas desventajas. Las desventajas radican en primer lugar en que esa agua residual contiene patógenos, que también contiene contaminantes que se van a ir acumulando en el suelo, que pueden ser translocados a los cultivos o al agua subterránea. Nosotros en particular hemos documentado este exceso de nitrógeno que lleva a los problemas ambientales como emisiones de óxidos nitrosos y de nitrato hacia el acuífero. Entonces, la conclusión final es que realmente se requiere pensar en un manejo adecuado del sistema para llegar a una economía circular, es decir, a algo que sea sustentable o sostenible en el mediano y largo plazo. En el sistema particular del Valle del Mezquital, definitivamente hay que empezar a pensar en reducir la cantidad de agua que se aplica, y en la ciudad a reducir el consumo de agua. Tenemos que ser mucho más cuidadosos con cuánta agua realmente usamos. En el Valle de México hay que buscar balance entre extracción y recarga. Sí es interesante esto de que podemos reciclar nutrientes, pero hay que calcular bien cuánto es lo que demandan los cultivos para no aplicar nutrientes en exceso. Para eso, o también otras opciones sería que en la ciudad se empiece a pensar en separar las aguas negras, es decir, lo que sale de los excusados, que viene cargado de los patógenos potenciales, de las aguas grises, para justamente evitar esta dispersión de coliformes fecales. Y en general hay que repensar los sistemas actuales de drenaje. Esto de inventar el excusado con base a agua, pues es justamente un sistema lineal
en donde estamos pensando en usar agua limpia, agua potable, para en ella disponer nuestras heces y transportarla de un sitio a otro y luego disponer de ella. O sea, ese sistema de drenaje que estamos utilizando en todo el mundo, que se impuso desde el siglo XIX, pues realmente no va acorde con estos postulados de la economía circular. Y pues ya para finalizar pongo esta imagen de pues esta ciudad que empieza a reusar. En este caso hablé del agua residual, pero pudiéramos ahorita empezar a discutir qué otros residuos orgánicos genera una ciudad que también requieren de entrar en un manejo circular para poder cerrar balances. Y con eso yo termino y agradezco su atención. Pues muchísimas gracias, doctora Cristina Sieve, una plática sumamente interesante sobre un recurso que es vital. Hay, por supuesto, muchas preguntas del auditorio. Te voy a empezar a pasar las que tenemos para que vayas contestándolas. Si los recursos se dispusieran correctamente, ¿sería más fácil tener una buena calidad de vida? Se refiere a los recursos en general, comida, etcétera. Pues obviamente, o sea, yo creo que sí, sobre todo pensando en el futuro, o sea, simplemente este crecimiento de la población es imposible pensarlo si no empezamos a reciclar y a hacer una disposición, pues más que depositarlos, es reciclar lo más posible para entonces usar menos recursos naturales y reciclar los que ya estamos manejando. ¿Podrías especificar la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? Esta es una duda que tienen muchos estudiantes, quiero decirte. Yo también, me sumo a ustedes. Yo leo lo que escriben unos y otros y no termino de entender la controversia. Para mí, hablan de lo mismo. Te entiendo que luego le ponen ahí un contexto económico y político, pero a mí nadie de los que hablan de la diferencia entre ellos ha sido capaz de convencerme de que realmente es algo distinto. Entonces estoy igual que la persona que me preguntó, no sé, no entiendo. Bueno, aunque lo has mencionado, yo creo que valdría la pena enfatizarlo. Formas de reducir la producción de aguas residuales. Bueno, pues ahorita en el Valle de México mezclamos el agua de escurrimiento con el agua pues negra, ¿no? La que sale del uso doméstico. Y lo primero en realidad sería separar esas dos aguas, la escorrentía de la otra. Y también en la otra, o sea, ahorita mencioné ese sistema de drenaje que se basa en usar agua potable para deshacernos de nuestras heces y nuestra orina. Y pues eso es diluir heces y orina en un montón de litros de agua. Entonces, lo primero que ya lleva varias décadas es mejorar a estos excusados, ¿no? Para que usen menos agua. Ya no usan 10 litros, ahora ya nada más usan 3, pero seguimos usando 3 litros de agua cada vez que vamos al baño. Entonces, pues la contraparte es usar baños secos y ya olvidarnos de usar baños con base agua. Pero esa técnica todavía no está lo suficientemente desarrollada para que sea ampliamente aceptada. Entonces, pues sí, ahí se requiere un poco más de trabajo. ¿Qué tan alcanzable es la seguridad hídrica? Pues yo digo que simplemente la tenemos que alcanzar. Y pues para alcanzarla tenemos que pensar mejor en dónde se concentra cuánta gente.
porque ahí está el problema. Estamos ahorita teniendo un crecimiento urbano en zonas donde alcanzar seguridad hídrica, pues implica mucha inversión, mucha energía finalmente, un gasto energético enorme, en vez de, o sea, esto todo tiene que ver con planificación. ¿Cuál sería la gestión integral del agua como un proceso que promueva la conservación y uso sustentable de la misma? Hmm. Bueno, pues son todos estos elementos que ya mencioné, o sea, hay que ver cuánta agua realmente se necesita, bajar el consumo, separar el agua gris del agua negra, y no hablemos de procesos industriales también, y pues luego ver bien cada agua de acuerdo a su calidad para qué o qué tipo de tratamiento requiere y cómo se puede reciclar. Y simplemente, o sea, mi propuesta o mi alerta es que cambiemos de pensar en estos patrones lineales, de transportar por grandes distancias el agua de una cuenca a otra y luego a una tercera. Tenemos que empezar a ver cómo cerramos ciclos. Esa es mi propuesta. ¿Cómo se deben desechar los fármacos? Muy buen punto. Pues en realidad los fármacos que no se utilizan, las medicinas que les sobran, deben de regresarse pues al que lo produjo, ¿no? Al productor. Y ese debe ser una disposición adecuada de estos compuestos. El asunto también es de que los fármacos, pues cuando los ingieres, los excretas otra vez, mayoritariamente a través de la orina y las heces. Y pues sí, eso es ahorita un punto de preocupación a nivel global, sobre todo concerniente a los antibióticos, porque al excretar grandes cantidades de los ingredientes activos de un antibiótico al ambiente, diluyéndolo en cantidades importantes de agua, o sea, bajando la concentración a concentraciones pues no letales para bacterias, sino nada más que alertan y que activan los mecanismos de resistencia que las bacterias tienen, pues esto lleva a lo que llamamos la diseminación de resistencia antimicrobiana. Y eso lleva a que en un tiempo mucho menor del pensado por el que produjo un antibiótico, este antibiótico pierde su eficacia en el tratamiento médico. Y esto se ha reconocido ya como un gran problema de salud pública. O sea, antes de la COVID-19, ese problema del aumento en tiempos muy cortos de la resistencia antimicrobiana y con ello la ineficacia de los tratamientos antibióticos se reconoció como un problema de salud pública de primera línea. Y justo la diseminación de estos fármacos a través del ambiente con estos medios de dispersión como echar nuestros desechos a cuerpos de agua naturales o bien a suelos y a parcelas agrícolas, pues fomenta esta diseminación de la resistencia. ¿Cómo se contamina más? ¿Defecando al aire libre o en el desagüe donde pues todo esto llega a los mares? Pues al aire libre, porque ahí te autocontaminas nuevamente, ¿no? O sea, eso es lo que estudió el estudio de Enrique Cifuentes. La gente que defeca al aire libre tiene la misma incidencia de enfermedades gastrointestinales que la que usa agua residual para riego. Y el usar el agua residual para riego te pone en riesgo cuando no tomas las medidas de higiene y de protección suficientes.
Y bueno, obviamente hay que tratar al agua a cierto nivel para bajarle las concentraciones y además proteger al agricultor y pensar bien qué tipo de cultivos puedes regar con agua residual, o sea, nada de que un cultivo que vas a consumir crudo, ese pues no te recomendaría regarlo con agua residual porque te va a dar diarrea. ¿Qué función tienen las aguas del oriente de la ciudad en el ciclo del agua del Valle de México? ¿Qué otras zonas del entorno de Valle de México podrían tener funciones similares a las del Valle del Mezquital? Oh, muy buena pregunta. Pues de hecho ya hay una zona cerca de Zumpango, o sea, justo la zona entre Tizayuca y Zumpango, al norte o noroccidente de la cuenca, que se riega con agua residual. Ahí hay un distrito de riego, tiene el número 88, y ahí hay, no recuerdo bien cuántas hectáreas, pero deben ser unas 20,000 quizás, o 10,000 por lo menos, que riegan con agua residual. Sí, más o menos entre la cuenca lechera de Tizayuca y hacia Zumpango. En el oriente, pues ahí está, por ejemplo, Texcoco, y Texcoco pues usa agua de pozo, o sea, son aguas que extraen de los acuíferos que se recargan con el agua que se infiltra en la Sierra Nevada. Eh, pero pues igualmente podríamos pensar en usar esa agua que ahí usan para la agricultura, más bien para el consumo humano, y pues ahí en Texcoco también cultivan muchos forrajes, o sea, si van a hacer forrajes, pues esos bien que se pueden regar con agua pues residual, pero tratada a cierto nivel nada más para mantenerle los nutrientes y empezar este reciclaje de nutrientes y la recarga de agua dentro de la cuenca. En algún momento mencionaste movimiento de masas. Preguntan que qué son los movimientos de masas y por qué se producen. No, yo me refería a balance de masas, no a movimiento. O sea, un movimiento en masa, pues eso es un desprendimiento de material de un cerro por acciones de la gravedad. No, yo no me refería a eso, yo me refería a un balance de masa. O sea, piensen, por ejemplo, en esta línea que traemos de zonas agrícolas de todo el país. Traemos alimentos al Valle de México para satisfacer la demanda de alimentos de esta población de 20 y tantos millones. Eso implica grandes cantidades de biomasa con sus nutrientes. Y ahora podríamos calcular cuántos kilos o toneladas, debo decir, de maíz, de frijol, de arroz, etcétera, vienen a la Ciudad de México. Cada una de esas, ¿qué contenido de nitrógeno tiene, de fósforo, de potasio? Y luego que lo consumimos, lo vamos a convertir pues en heces y en orina, y eso va a dar al agua residual. ¿Cuánta agua residual con qué concentración de nitrógeno, fósforo, etcétera, mandamos entonces al Valle del Mezquital? Y si en el Valle del Mezquital estuviéramos produciendo los alimentos para la ciudad, pues eso sería una manera de cerrar el balance. O sea, un balance siempre tiene que ver con entradas al sistema y salidas al sistema. Y a eso me refería yo, de que calculáramos cuál es la cantidad de, en este caso, nutrientes que traemos de fuera de la cuenca y los usamos aquí y luego los exportamos hacia dónde. O sea, todo eso es un sistema lineal. Lo tomo, lo uso y lo dispongo en otros lugares. Y lo que la economía circular está postulando es que más bien lo tomo, lo uso y luego lo reuso hasta que yo cierre el balance. O sea que no cree yo estas líneas de tomar de un lado y disponer en totalmente otro y agotar los recursos. Esa es la idea.
¿Podrías explicar un poco sobre el ciclo de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos en la Ciudad de México? Gracias, eso es lo que quería yo hacer en la segunda parte, pero ya se dieron cuenta de que si hubiera hecho eso nos estaríamos aquí otra hora más. Pero sí, justamente ese es el otro tema. Antes, cuando yo era chica, pues simplemente disponíamos la basura orgánica y la inorgánica todo en el mismo bote. Y ese bote iba a dar algún confinamiento de residuos al bordo poniente o había varios en aquel tiempo. Y ahí simplemente se enterraba la basura y ahí se quedaba. Y eso es justo uno de esos esquemas lineales que llevan a la no sustentabilidad. Al mezclar residuos orgánicos con los inorgánicos, pues se ensucian y pierden valor los inorgánicos que si no estuvieran todos embarrados y mojados y demás, no perderían tanto su calidad y sería más fácil reciclarlos. Y esa fue la primera idea que se tuvo en los años, a principios de los 90, cuando ya se tuvieron que cerrar estos lugares de confinamiento, de disposición final de toda la basura. Ya no había lugares donde. El único lugar que tenía las características era el bordo poniente y su vida útil estaba ya llegando al final. Entonces la Ciudad de México estaba en un serio problema. ¿Qué voy a hacer con mis residuos? Y entonces la primera idea fue, a ver, vamos a separar lo orgánico de lo inorgánico. Y en primera instancia, no para usar lo orgánico como composta, digamos, o para un abono, sino para evitar que se ensucie lo no orgánico y entonces la posibilidad de reciclar aumente. Con ese paso lograron mejorar el reciclaje de muchos componentes, no solo papel y vidrio, sino muchos componentes de esa basura inorgánica. A tal grado de que ahora se lleva un porcentaje, no lo tengo en la cabeza, pero es un porcentaje mucho menor que termina en un depósito final de todo lo inorgánico. Y lo orgánico, que de eso es de lo que yo les iba a hablar en la segunda parte de mi plática, pues desde los 96 creo que fue, hasta como hace 2 años, se llevaba a la planta de composta de Bordo Poniente. Es una planta que recibe, creo que 2,000 toneladas de residuos orgánicos al día y esos entonces se usan ahí para hacer composta. Y terminaban haciendo entre 400 y 500 toneladas de composta por día, ahí en el bordo poniente. Lo cual, la idea luego era usar esa composta pues para mejorar las tierras. Pero ¿cuáles tierras si ya todas las usamos para infraestructura urbana? O sea, cada vez hay menos agricultura dentro del Valle de México y pues nosotros hemos hecho cálculos de cuánto terreno se requiere y a qué distancia se tiene que transportar la composta para usarla como un abono y que entonces se empiecen a reciclar esos nutrientes. Y no es una tarea fácil, porque el flete cuesta muy caro. Cuesta más caro el flete de una composta que aplicar fertilizante químico, porque el fertilizante químico no trae agua, lo puedes dosificar, etcétera. O sea, para un agricultor es más fácil manejar fertilizante químico que una composta. Y además le va a salir muy caro el flete. Entonces solo lo puedes transportar hasta cierta distancia y luego ya se vuelve inviable económicamente. Entonces sí, esa solución de la composta, pues el gobierno actual ya la echó para atrás. O sea, ya no están produciendo composta. Ahorita la idea del gobierno actual de la ciudad, de lo que entendí, es que quieren usar esa biomasa para generar energía. Lo cual tampoco es sencillo, porque esa biomasa es húmeda, trae demasiada agua. Y primero la tienes que secar y pues o le metes energía para secarla
o necesitas tiempo para secarla al sol y esperar que no llueva. Y pues eso también es complicado. Entonces la alternativa es usar un método que se llama de combustión hidrotermal, que es, no hidrotermal, ¿cómo le llaman? Se me fue ahorita, pero el chiste es que metes la biomasa húmeda en un contenedor al que le aplicas presión y temperatura. Y entonces no importa que esté húmedo, logras que se genere una combustión con la cual puedes producir energía y produces un material carbonizado. Y ese material carbonizado lo puedes luego usar otra vez como mejorador también de suelos. Pero es una manera menos, es una materia orgánica menos lábil, o sea, de metabolización lenta, digamos, ¿no? Entonces, sí, o sea, requiere otra vez de pensar muy bien cómo manejamos esos residuos. Cada residuo requiere de su traje a la medida para que sea manejado adecuadamente y que le encuentres la forma de cómo circular, recircular los nutrientes que contiene. Pues Cristina, más o menos ya agrupé todas las preguntas que estaba haciendo el auditorio, varias de ellas se repetían o las contestaste a lo largo de tu plática y de tus otras respuestas. Yo solo te quiero preguntar algo. Viendo que el riego por aguas residuales pues tiene muchas ventajas, ya también hablaste de las desventajas, ¿qué tan extendido está en el país ese tipo de riego? ¿Dónde se utiliza más o dónde podría utilizar si no se utiliza? Sí, muy buen punto. O sea, en realidad el regar con agua residual es algo que se hace pues en muchas partes donde se riega con aguas superficiales, porque finalmente tenemos esa mala práctica de vertir las aguas de los centros urbanos o de centros de población al próximo río y aguas abajo, en las zonas rurales, esa misma agua se levanta para usarla para riego. Y entonces ya estamos dándole un reuso al agua residual, que es involuntario, pero que ocurre. Y eso pues ocurre en todas partes donde se usa agua de río para regar zonas y donde hay poblaciones que descargan a esos ríos. De manera así de dirigida como ocurre entre Ciudad de México y Valle del Mezquital, pues son pocas las zonas. Hay una zona cerca de Puebla, en el Valle de Toluca riegan con agua residual, cerca de Morelia riegan con agua residual, Ciudad Juárez tiene una zona donde riegan con agua residual, pero en realidad la Conagua hizo ya normas desde los 90s en donde pues queda normado qué calidad mínima tiene que tener el agua de riego. Y en ese momento, usar el agua residual directo para riego es imposible, o sea, estás violando la ley. Y si se ponen ahorita a buscar estadísticas para saber en cuántos sitios regamos con agua residual, la Conagua dice, eso ya no ocurre, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y bueno, pues sí, o sea, es un problema de que la regulación estuvo ahí antes de la infraestructura de tratamiento de agua que evita que uses agua residual para riego. En el sistema actual, pues ya hay una planta de tratamiento operando ahí en Atotonilco que está tratando pues 32 de los 52 metros cúbicos por segundo. Eso apenas empezó a ocurrir hace 2 años, pero sigue habiendo otra parte del agua de la Ciudad de México que pues no alcanza la capacidad instalada, o sea, todavía tendrían que hacer otra planta. Y la pregunta es, si haces plantas de tratamiento, pues, ¿cómo funcionan? Hay muchas plantas instaladas en México, pero muchas de esas no operan adecuadamente.
La mayoría de las plantas operan de tal forma que limpian el agua para vertirla a los ríos, pero entonces necesitan un tratamiento de agua bastante sofisticado y además no operan bien. Entonces, no sé si conocen las lagunas de Montebello, pero ahí en Comitán, mis colegas del Instituto de Geología han estudiado la eutrofización de las lagunas de Montebello, que ya están, las primeras dos por lo menos, están pues con un crecimiento algal notorio. Y empezaron a estudiar las razones de esto. Y una de las razones es que la planta de Comitán no opera adecuadamente. Y la otra es la agricultura de las zonas aledañas y la erosión y la demás que aplica demasiados fertilizantes y echa nutrientes hacia los cuerpos de agua. Entonces sí, es complejo. Sí, es lo que veo. Pues Cristina, muchas gracias. Estás recibiendo muchos mensajes de felicitación. Les encantó tu plática. Ya hay quien está solicitando que ahora que pase la pandemia los lleves de trabajo de campo al Valle de Mezquital. Entonces, bueno, pues seguramente en algún momento organizaríamos eso contigo. Bueno, pues por mi parte es todo. Quisiera preguntarle al doctor José Luis Palacios si tiene algún comentario que hacer sobre tu excelente seminario. José Luis, adelante. Gracias, Blanca. Pues muchas gracias, Cristina, por la plática. Yo quisiera destacar sobre todo porque gran parte de la audiencia son estudiantes de las dos licenciaturas que tenemos, de Ciencias de la Tierra y de Geografía. Pues yo llamaría la atención acerca del tipo de problema que se puso en la mesa hoy y de todos los aspectos que están involucrados, ¿no? Ya me imagino que a estas alturas ya los estudiantes sabrán por qué llevaron química en el primer semestre y por qué seguirán llevando química y fisicoquímica en los siguientes. Pero se habló de agua también, que es una de las orientaciones de la carrera en ciencias acuáticas, pero también se habla de hidrogeología, es decir, abastecimiento del manto freático en el Valle del Mezquital, que tiene que ver con aspectos también hidrogeológicos. Se habla también de suelos, la importancia de los suelos, que precisamente es una de las especialidades de Cristina y yo creo que más adelante te pediremos otra plática al respecto, de todo el trabajo que hacen específicamente sobre suelos. Pero también se fijan también que habló también Cristina de salud pública, de un tema de salud pública. Entonces vean ustedes cómo que por más que queramos descuartizar a las ciencias de la Tierra en pequeños compartimentos y túneles, al final de cuentas todo está asociado. Y esa yo creo que es una excelente plática como un ejemplo de lo que puede hacer un egresado de ciencias de la Tierra. Es decir, ver el medio ambiente en su conjunto, identificando estas relaciones que hay entre los distintos subsistemas, que al final de cuentas tienen un comportamiento en donde todos los subsistemas están unos ligados a otros. También ha habido muchos aspectos geográficos para los estudiantes de geografía. Este desarrollo demográfico al cual está ligado muy íntimamente todo este problema que se ha abordado de una manera muy adecuada, ¿no? Muy sencilla de comprender, y hablar de estas economías o ciclos circulares o lineales acerca de la sostenibilidad o sustentabilidad en el manejo de los recursos, que yo coincido que no hay que preocuparnos demasiado por las diferencias, porque yo creo que entendemos lo que estamos haciendo, a lo mejor es una cuestión más semántica, pero bueno, ahí los especialistas tendrán diferentes opiniones. Y por último, también decir que el trabajo que hace Cristina y su grupo en el Instituto de Geología tiene estos aspectos de trabajo de campo en el Valle del Mezquital, que entiendo es el distrito de riego con aguas residuales más grande del mundo, o uno de los más grandes del mundo al menos. Y ha habido un trabajo de parte de ella y de su grupo desde, como decía ella, hace 30 años está trabajando, o sea, que conoce muy bien la problemática, muy bien el tema, y como ya lo dijo Blanca y como lo decía Dolores en los comentarios, pues ojalá que este sea un sitio de destino, de prácticas de campo una vez que pase todas estas contingencias.
y además visitar también los experimentos que tienen montados en propia ciudad universitaria, ¿no? Que yo me imagino que ustedes reciben y colaboran con estudiantes pues de muchas carreras. Y pienso que esta es una parte indispensable para que los estudiantes se vayan involucrando en un ambiente académico y laboral también, para que vean en dónde se pueden desempeñar. Pero me parece que una de las grandes enseñanzas de tu plática es ver cómo, por más que dividamos a los subsistemas y sus subsistemas, al final de cuentas todo tiene una razón y una integración, y esas relaciones son las que tenemos que entender como aspirantes a ser científicos de la Tierra. Así que pues muchas gracias, Cristina. Se repetirá una de suelo seguramente más adelante, cuando ya los estudiantes empiecen en las áreas de ambientales y otras más. Y yo creo que ha sido muy motivadora, muy inspiradora la plática, para que los estudiantes también puedan ir definiendo sus campos de interés. Muchas gracias, Cristina. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y sí, es cierto, nosotros ofrecemos servicio social, tenemos un programa de servicio social, hemos recibido a muchos tesistas en el grupo de nivel licenciatura, y pues también tenemos ofertas para posgrado. Entonces, pues un placer y gracias por invitarme. Pues muchas gracias, doctora Cristina Sieve. Esperamos tenerla pronto de vuelta con nosotros. Y muchas gracias al auditorio por acompañarnos en este seminario institucional de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Nos vemos de este miércoles en 15 para un nuevo seminario institucional. Buenas tardes a todos.